A lo largo de la historia de la NBA, ha habido jugadores que no solo definieron una era por su talento, sino que redefinieron la cultura del baloncesto. Pocos lograron lo que hizo Allen Iverson, quien no solo brilló en la cancha, sino que cambió el juego dentro y fuera de ella. Un MVP de 1.83 metros y 78 kilogramos, en una liga dominada por jugadores más grandes. Un líder que convirtió a los Philadelphia 76ers en grandes competidores, pese a las adversidades. Una influencia que marcó el estilo, la actitud y la esencia de la NBA moderna. Pero su historia no comenzó en la NBA. Antes de convertirse en The Answer, Iverson enfrentó desafíos que moldearon su carácter y lo convirtieron en una figura única. Para entender la llegada de Iverson, primero hay que mirar el estado de los Philadelphia 76ers antes de 1996. Desde 1992, el equipo estaba en crisis, sin una estrella que los liderara. Charles Barkley, su última gran figura, fue traspasado a Phoenix en 1992. La franquicia pasó de competir en playoffs a ser uno de los peores equipos de la NBA. En la temporada 1995-96, los Sixers terminaron con un récord de 18-64, uno de los peores de la liga. No tenían identidad ni dirección clara. Pero en 1996, el draft les dio una oportunidad de cambiar todo. El draft de 1996 es considerado uno de los más fuertes en la historia de la NBA. De esa clase salieron Kobe Bryant, Steve Nash, Ray Allen, Jermaine O'Neal, Peja Stojakovic, Stephon Marbury. Entre los jugadores disponibles, los 76ers tenían la primera elección y optaron por Allen Iverson. Iverson era el jugador más pequeño en ser elegido como primera selección en la historia de la NBA. Su talento era indiscutible, pero había dudas sobre su físico y su carácter. Sin embargo, Filadelfia decidió apostar por él, esperando que fuera la respuesta a sus problemas. Desde su primer partido en la NBA, quedó claro que Iverson era especial. En su debut, anotó 30 puntos, algo que pocos novatos han logrado. Su velocidad, manejo del balón y agresividad lo convirtieron en un problema para las defensas rivales. Era imposible mantenerse frente a él, cambiaba de dirección con explosividad y atacaba el aro con valentía. Durante su temporada de novato, Iverson impuso marcas que demostraban su impacto inmediato. Promedió 23,5 puntos, sexto mejor en la liga. Promedió 7,5 asistencias, mostrando su capacidad de distribución. Disparó 41% desde el campo, aún con un volumen alto de tiros. Uno de los momentos más memorables de su temporada de novato llegó contra Michael Jordan. En un enfrentamiento contra los Bulls, Iverson cruzó a Jordan y anotó sobre él. Ese movimiento se volvió icónico y demostró que Iverson no tenía miedo de enfrentarse a los mejores. Los Sixers aún eran un equipo débil, pero ya tenían una estrella en crecimiento. En 1997, los Philadelphia 76ers contrataron a Larry Brown como entrenador, un técnico con experiencia en la liga y un enfoque disciplinado. Brown era un perfeccionista, obsesionado con la estructura y la ejecución. Iverson, en cambio, era instintivo, jugaba con libertad y tenía una mentalidad ofensiva agresiva. Desde el principio, la relación entre ambos fue complicada. Brown quería que Iverson fuera un jugador más pasador y controlado. Iverson quería ser el líder ofensivo del equipo y jugar a su estilo. Los conflictos eran evidentes, pero también lo era el impacto de Iverson en la franquicia. A pesar de los problemas, Iverson seguía brillando. Entre 1998 y 2001, su evolución fue impresionante. Ganó su primer título de anotación en 1999. Llevó a los 76ers a playoffs en 1999 y 2000. Se consolidó como una de las figuras más influyentes de la liga. Mira el video hasta el final para no perderte nada. Tenemos una tremenda sorpresa para ti. Si Allen Iverson fue una revolución en la NBA, lo hizo a su manera, con un talento extraordinario, pero con una actitud desafiante. Su relación con los Philadelphia 76ers y Larry Brown estuvo marcada por tensiones constantes. Iverson no era un jugador que siguiera las reglas convencionales. Su estilo de vida chocaba con la disciplina de su entrenador. Pero a pesar de los conflictos, su impacto en la cancha era indiscutible. Mientras los Sixers seguían mejorando, los problemas internos alcanzaron un punto crítico que casi llevó a su salida del equipo. A partir que Larry Brown asumió el mando en 1997, su relación con Iverson estuvo marcada por una tensión constante entre estructura y espontaneidad. Brown intentaba imponer un sistema meticuloso, basado en esfuerzo colectivo y disciplina táctica, mientras que Iverson brillaba en el caos, confiando en su instinto y su talento puro. Si bien Brown logró pulir algunos aspectos del juego de Iverson, los problemas fuera de la cancha seguían acumulándose. Iverson rara vez se quedaba después de la práctica para mejorar su juego. A veces ni siquiera aparecía en los entrenamientos. Cuando los otros jugadores trabajaban en el gimnasio, él se quedaba en el banquillo o comiendo comida chatarra. A pesar de esto, Iverson seguía evolucionando en su rendimiento.
Disminuyó su promedio de pérdidas de balón de 4.4 a 3.1 por partido. Mejoró su porcentaje de tiro de campo del 41% al 46%. Comenzó a entender mejor el juego en equipo, aunque aún tenía una mentalidad dominante. Pero los problemas con Brown seguían presentes. En la temporada 1999-2000 lo movió a la posición de escolta, sacándolo del balón. La idea era que Iverson se enfocara en anotar sin monopolizar la ofensiva. Pero en lugar de jugar más eficiente, Iverson simplemente aumentó su volumen de tiros. Lideró la NBA en intentos de tiro y en anotación con 26.8 puntos por partido. Si bien los Sixers mejoraron, el juego de Iverson seguía basado en su explosividad individual. Por primera vez en 8 años, los Sixers tuvieron una temporada ganadora. Con un equipo más fuerte defensivamente, los Sixers alcanzaron los playoffs de 1999 y 2000. En 1999, Iverson lideró a los Sixers a su primera victoria en una serie de playoffs desde 1991, venciendo a Orlando en la primera ronda. Promedió 28 puntos, 6 asistencias y 4 robos por partido en esa serie. Su intensidad defensiva fue clave para el éxito del equipo. Pero en la segunda ronda fueron barridos por los Indiana Pacers. En el 2000, los Sixers nuevamente pasaron la primera ronda, pero volvieron a caer contra Indiana. Si bien la franquicia seguía avanzando, los problemas en el vestuario eran cada vez más evidentes. Para el año 2000, Iverson se había convertido en un icono cultural. Su peinado, sus tatuajes y su estilo influyeron en toda una generación. Jugadores jóvenes en la liga comenzaron a imitarlo, desde su ropa hasta su actitud. Pero dentro del equipo, su comportamiento era cada vez más problemático. Faltaba constantemente a las prácticas. Cuando asistía, llegaba tarde. Larry Brown estaba frustrado por su actitud. Brown finalmente llegó a su límite y exigió que Iverson fuera traspasado. La directiva de los Sixers, que pensaban que Iverson era el futuro del equipo, se encontró con una decisión difícil. Los Sixers comenzaron a explorar opciones para intercambiar a Iverson. A finales de julio de 2000 lograron estructurar un acuerdo entre 4 equipos: Pistons, Hornets, Lakers y Sixers. Iverson sería enviado a Detroit junto con el pívot Matt Geiger. El acuerdo involucraba un total de 10 jugadores. Pero el traspaso se vino abajo por una razón inesperada. Matt Geiger tenía una cláusula de veto en su contrato y decidió no aprobar el movimiento. Sin su aprobación, el acuerdo quedó bloqueado. Iverson permaneció en los Sixers. Y con él, la relación con Larry Brown seguía en el aire. Iverson había estado a punto de salir de Filadelfia. Brown no lo quería en el equipo. La directiva había tratado de moverlo, pero el fallido traspaso le dio otra oportunidad. Y lo que sucedería después cambiaría todo. Si te está gustando el video, déjame un super like. Allen Iverson siempre había jugado con pasión, pero después del fallido intento de traspaso a los Detroit Pistons, tuvo que hacer una introspección profunda. Se dio cuenta de que nadie en los Sixers era intocable, ni siquiera él. Sus conflictos con Larry Brown, su falta de compromiso en los entrenamientos y su actitud desafiante fuera de la cancha lo habían puesto al borde de abandonar el equipo. Pero, en lugar de continuar con la misma mentalidad, Iverson decidió cambiar. Antes del inicio de la temporada 2001, tuvo una reunión privada con Larry Brown, donde le pidió otra oportunidad. Prometió que sería un líder, que trabajaría más duro que nunca y que haría todo lo posible para llevar a los Sixers a lo más alto. Brown aceptó su compromiso, pero sabía que solo el tiempo diría si Iverson realmente había cambiado. Iverson cumplió su palabra desde el primer día. No faltó a ningún entrenamiento en el campo de pretemporada. No solo trabajaba en su juego, sino que también ganó peso, aumentando su masa muscular para soportar el rigor físico de la NBA. Inició el campamento pesando 70,9 kilogramos, pero cuando comenzó la temporada ya estaba en 78,1 kilogramos, lo que le permitió jugar con aún más agresividad sin que su cuerpo se desgastara tan rápido. El cambio no solo era físico. En la cancha, su juego evolucionó. Antes, Iverson intentaba hacer todo solo, pero aprendió a confiar en sus compañeros. Comenzó a leer mejor las defensas, a pasar el balón cuando enfrentaba dobles marcas y a buscar opciones más eficientes de anotación. Se convirtió en un jugador más completo, sin perder su esencia de anotador imparable. Los Sixers arrancaron la temporada con 10 victorias consecutivas, el mejor inicio que habían tenido en años. Brown e Iverson, quienes antes eran un dúo problemático, ahora trabajaban en sintonía. La actitud de Iverson en los tiempos muertos era totalmente diferente. Escuchaba a Brown, discutía estrategias con sus compañeros y celebraba cada victoria con humildad. El cambio también se reflejó en su influencia dentro del equipo. Los Sixers realizaron un traspaso clave antes de la fecha límite, enviando a Theo Ratliff y Tony Kukoc a Atlanta a cambio de Dikembe Mutombo, el mejor defensor de la liga en ese momento. Con Mutombo anclando la defensa e Iverson liderando la ofensiva, Filadelfia se convirtió en un serio contendiente al título. El momento que confirmó la transformación de Iverson llegó en el All-Star Game 2001.
Con Brown como entrenador del equipo del Este, Iverson llevó a su equipo a una victoria espectacular, remontando una gran desventaja en el último cuarto. Fue nombrado MVP del All-Star, y en la entrega del premio, Iverson emocionado preguntó: ¿Dónde está mi entrenador? Corrió hacia Brown, lo abrazó y le agradeció por confiar en él. Ese año, Iverson jugó a un nivel histórico. Promedió 31.1 puntos, 4.6 asistencias y 2.5 robos por partido. Con Mutombo consolidando la defensa, los Sixers aseguraron el primer puesto en la conferencia este, algo que no lograban desde su campeonato en 1983. En los playoffs, Iverson llevó a su equipo a otra dimensión. Eliminó a Indiana en la primera ronda, luego tuvo un épico duelo contra Vince Carter y los Toronto Raptors en la segunda fase. Ambos intercambiaron actuaciones memorables, con Iverson anotando 54 y 52 puntos en partidos clave. En el decisivo Juego 7, Carter falló el tiro final y Filadelfia avanzó a la final de conferencia. En esa serie, enfrentaron a Ray Allen y los Milwaukee Bucks, otro equipo con grandes estrellas. Parecía que los Sixers estaban en problemas cuando Iverson sufrió una lesión en la cadera, dejándolo fuera del tercer partido. Sin embargo, su determinación lo llevó a jugar a pesar del dolor, preparándose para liderar a su equipo en los siguientes encuentros. La temporada 2001 fue la mejor en la carrera de Iverson y el punto de inflexión que lo convirtió en una leyenda del baloncesto. Su relación con Brown había cambiado. Los Sixers eran contendientes al título y él era reconocido como el mejor jugador de la liga. Pero aún quedaba un desafío por delante: las finales de la NBA. ¿Conocías la historia de Allen Iverson? Te leo en comentarios. Allen Iverson estaba a un paso de la inmortalidad del baloncesto. Después de años de lucha, sacrificio y conflictos internos, había llevado a los Philadelphia 76ers a las finales de la NBA por primera vez en 18 años. Su temporada 2001 había sido legendaria: MVP de la liga, máximo anotador y el líder de un equipo que desafió todas las expectativas. Pero el último obstáculo era el más difícil. Los Angeles Lakers, liderados por Shaquille O'Neal y Kobe Bryant, no habían perdido un solo partido en los playoffs y dominaban cada serie con autoridad. Era el reto definitivo, pero Iverson no se achicaba ante nadie. El primer juego de las finales de 2001 fue una de las mejores actuaciones de su carrera. Desde el primer cuarto, Iverson atacó sin miedo a Shaq, rompió la defensa de los Lakers y anotó a voluntad. Sumó 30 puntos en la primera mitad, pero Phil Jackson ajustó la estrategia en la segunda, poniendo a Tyronn Lue como su principal defensor. Lue logró contenerlo en la recta final del tiempo reglamentario, pero en la prórroga, Iverson renació. En los minutos decisivos, anotó 7 puntos, incluyendo el crossover legendario sobre Lue, que lo dejó en el suelo antes de clavar un tiro clave. Lo que hizo después se convirtió en historia. Iverson caminó sobre Lue con una mirada implacable, demostrando que nunca se intimidaría. Filadelfia ganó y rompió la racha invicta de los Lakers en los playoffs. Terminó con 48 puntos, 6 asistencias y 5 robos, una de las mejores actuaciones en finales. Pero los Lakers se ajustaron rápidamente. Shaq fue demasiado dominante en la pintura y Kobe perfeccionó su defensa sobre Iverson. Filadelfia peleó con todo, pero no tenía suficiente talento para responder. Los Lakers ganaron los siguientes 4 juegos y se llevaron el título. Iverson nunca se rindió, jugando lesionado y sin descanso. En los playoffs promedió 31.4, sin ningún compañero que anotara más de 12 por juego. La ofensiva dependía completamente de su talento, y él respondió hasta el final. Las finales marcaron el pico de su carrera, pero también revelaron la dificultad de mantenerse en la cima. Filadelfia nunca logró construir un equipo que complementara su estilo de juego, y aunque Iverson siguió brillando, nunca volvió a estar tan cerca de un campeonato. Su legado, sin embargo, estaba sellado. No ganó un título, pero redefinió la NBA, imponiendo su estilo en una liga que antes favorecía a jugadores más grandes. Fue un ícono cultural y deportivo, alguien que jugaba con el corazón en cada partido. Allen Iverson no solo fue un jugador extraordinario, sino una figura que trascendió el baloncesto. Desde sus inicios en Filadelfia hasta su icónica actuación en las finales de 2001, su historia fue una mezcla de talento, lucha y transformación. Pasó de ser un joven rebelde con conflictos internos a convertirse en el líder absoluto de su equipo, llevando a los Sixers a la cima con puro corazón y determinación. A pesar de no ganar un campeonato, su impacto es eterno. Iverson redefinió el juego, marcó una era y sigue inspirando generaciones. Su legado es puro baloncesto, puro desafío, pura pasión. ¿Crees que Allen Iverson fue el jugador más influyente de su era? ¿O hay alguien más que revolucionó el juego como él? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar un tremendo like. Y ahora para cerrar, lo mejor de Allen Iverson en acción. Disfrútalo.